Sabéis, esta semana fue el campamento de jóvenes y algunos de los chicos de la iglesia han estado por ahí. Ha sido un tiempo muy especial, muy bueno. Yo desde el segundo día, el primer día sabes que todavía la gente se está acoplando, pero el segundo día sí que ya noté, digo, el Señor va a hacer algo aquí, y de verdad que lo hizo. Vidas de jóvenes que se entregaron al Señor, confesión de pecados, chicos que han decidido bautizarse, comprometerse más con Dios, servir al Señor. La verdad que fue un tiempo muy bueno. Dios estuvo allí todo el tiempo. Tenemos que dar gracias al Señor por el ministerio de Palabra de Vida y gracias al Señor también porque Él estaba allí, sobre todo, porque Él estaba allí. Así que nos toca otra tarea, es orar por todos estos jóvenes que han tomado decisiones, porque yo les decía a ellos que estar allí en el campamento mola mucho, y porque el Señor te habla un montón y de ahí conoces amigos, conoces gente y demás, pero que la realidad vuelve otra vez cuando vuelves a casa, con las circunstancias de cada uno, con lo que dejó allí, pero ahora con una perspectiva nueva, pero que no se dejen, ¿verdad? ¿Cómo se dice la palabra? Que no se dejen amedrentar, gracias. Que no se dejen amedrentar por las circunstancias, sino que vayan adelante con el Señor. Así que te animo a que estés orando también por los chicos, no solamente por los que fueron, sino también porque han venido, y ese es el momento más importante. Muy bien, esta semana por cosas de estas de conversaciones y demás, me he enterado de que el próximo año va a haber un concurso entre iglesias, entre personas de las iglesias, y ¿sabéis cuál es el tema del concurso? El Evangelio de Marcos. Así que yo sin saberlo vengo tiempo preparando para que arraséis en ese concurso. Así que sepáis que si no te apuntas ya te voy a apuntar yo. Vamos a poner a prueba si realmente durante todos estos meses que estamos hablando del Evangelio de Marcos, realmente has estado atento. Y ahí estaré yo mirando a él, pasando lista a ver quién se puso las pilas y quién no. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero eso invita al conocimiento de la palabra, eso invita a querer conocer de la palabra, a querer buscar más al Señor y saber lo que Él dice en ella. Así que bueno, pensando en esto, nosotros seguimos con el Evangelio de Marcos. Si vamos a participar en el concurso, ¿no? Ya eso es harina de otro costal. Pero nosotros seguimos aquí, de momento, con el Evangelio de Marcos. Hay mucho por hacer. Tengo la certeza de que en la vida de cada uno de nosotros siempre hay muchas cosas por hacer. Que hay una larga lista de tareas pendientes que siempre da la sensación que nunca la terminamos. Y también tenemos la habilidad de añadir cosas nuevas a la lista sin haber acabado las anteriores, porque somos así. Somos de esa manera, es decir, siempre queremos hacer otras cosas nuevas y siempre cuando vemos que la lista se va minorando, o aunque no se aminore, metemos cosas nuevas también. ¿Por qué? Porque nos gusta estar siempre ocupados, porque nos gusta hacer siempre cosas nuevas, porque anotamos siempre las cosas que queremos hacer. Pero por otro lado, también en las muchas tareas por hacer, ¿te suena esta pregunta o estas preguntas? ¿Lo pongo ya? ¿Te suena esta pregunta? ¿O puedo hacerlo ya? ¿No te suenan estas preguntas? Mira, cuando decimos lo pongo ya o puedo hacerlo ya, lo que estamos mostrando es nuestra precipitación por terminar algo. Y esto es común en un montón de situaciones de la vida. La precipitación por terminar algo puede mostrar impaciencia, puede mostrar incapacidad, puede mostrar falta de interés, incluso puede mostrar también imprudencia. Porque cuando quieres adelantarte a los procesos, entonces puedes llegar a cometer errores que traen consecuencias. Entonces, no seguir el orden de las cosas puede ser que traiga consecuencias. La frase esa o la pregunta esa de ¿lo pongo ya o puedo hacerlo ya? A los padres no suena de nada. Porque si hay alguien que es impaciente al lado nuestro, ¿quiénes son? Los hijos. Los niños siempre son impacientes en todas las experiencias de la vida. Y a menudo siempre nosotros tenemos que decirle después de la pregunta, todavía no. Y ese no todavía muestra todavía que todavía no. Y le añadimos el pesado. Un poquito de paciencia. Hay que esperar. Siempre en la vida tenemos ganas de hacer cosas rápido. ¿Y por qué? Porque vivimos, ya lo sabes que te lo he dicho varias veces, vivimos en la sociedad de microondas. Todo tiene que ser ya.
Pero nadie le pone los langostinos y los mejillones a la paella antes de hacer el sofrito. Bueno, que yo sepa. Que yo sepa. Yo de cocina entiendo poco. De cocina lo único que entiendo es para catar. Yo, para probar, sí que soy bueno. Soy buen jurado en eso. Tampoco vamos a la montaña 5 días sin preparar las cosas o llevar la preparación adecuada. Esa es otra de las cosas. Porque a veces no somos conscientes de que todo tiene siempre un paso previo. Que hay unas cosas que hay que hacer en el orden. Y no seguir el orden de las cosas o no seguir el orden adecuado muestra que en muchas situaciones de la vida queremos empezar la casa por el tejado. Y todos en esto somos un poquito culpables. El pasaje que vamos a ver, que vamos a meditar, podemos ver a Jesús cuando ya le quedaba todavía mucho por hacer para revelar acerca del plan final de su venida, y la precipitación no hubiera sido o no hubiera permitido mostrar toda la enseñanza y toda la gloria a través de su venida a la tierra. Si él se hubiera precipitado, hubiera dejado que las cosas que estaban alrededor de él fueran más rápido de lo que realmente tenía que ir, entonces, ¿saben qué? Él no podía haber mostrado todo lo que tenía que mostrar. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Así que vamos a ver en este pasaje a Jesús mostrando que hay que tener paciencia, que todo tiene su tiempo, incluso también en torno a lo que tiene que ver con él. Pero también lo vamos a ver aplicado a nuestras vidas, por supuesto. Vamos a leer el pasaje. Jesús se apartó con sus discípulos al mar, y le siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud vino a él, porque habían oído de las grandes cosas que hacía. Y Jesús dijo a sus discípulos que siempre tuviesen lista una barca a causa del gentío, para que no lo apretujaran. Porque había sanado a muchos, de modo que le caían encima todos cuantos tenían plagas para tocarlo. Y los espíritus inmundos, siempre que le veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les reprendía mucho para que no le dieran a conocer. Hemos visto en todo lo que hemos meditado hasta ahora en el Evangelio de Marcos que Jesús había tenido duros enfrentamientos con las autoridades religiosas de la época. Y entonces él decidió dejar de ir a las sinagogas en mayor medida para evitar estos enfrentamientos con ellos. Ya se había corrido mucho la voz acerca de las cosas que él hacía, de las cosas que él decía, y tenía garantizado el seguimiento de la gente. La gente venía y le seguía porque Jesús les ofrecía grandes cosas, cosas que ellos querían ver, que querían oír, y es verdad que ellos también buscaban que Jesús las hiciera. Así que lo que Jesús nunca hizo fue esconderse de la gente. Es verdad que en ciertos momentos los discípulos, por ejemplo, le buscaban y no le hallaban, pero era porque él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Por ejemplo, orando, hablando con el Padre. Pero cuando las multitudes le buscaban, Jesús siempre estaba a disposición de ellos. Porque Jesús se dejaba encontrar. Jesús se deja encontrar. A Jesús todavía no le había llegado su hora. Todavía estaba empezando a contar, a hablar, a mostrar las cosas que tenían que ver con el reino de los cielos. Y le quedaba mucho por hacer y mucho por decir. Y su entrega todavía, su sacrificio, no era todavía el momento. Así que por eso él decía a los espíritus inmundos que no dijeran nada. El pasaje anterior que vimos la semana pasada, del 1 al 6, nos muestra a los fariseos en la última parte final saliendo de la sinagoga para tramar un complot contra Jesús. Pero lo que hace Jesús al salir de la sinagoga es totalmente diferente. Se va a la orilla del lago y a cielo abierto, donde todo el mundo podía estar, Jesús atiende a la gente, predicaba a la gente, enseñaba, mostraba quién era él y qué venía a ser. Y la gente le siguió en tromba. Todo el mundo le persiguió. ¿Por qué? Porque querían estar donde Jesús estaba. Y porque querían estar cerca de él. La gente le siguió y venían de todos los lugares habidos y por haber. El pasaje que acabamos de leer, si vamos un poco para atrás, el pasaje que acabamos de leer nos muestra que venía gente procedente, dice, de toda Galilea.
Venían gente que habían recorrido incluso más de 150 kilómetros para ver a Jesús. La gente que venía de Jerusalén recorrió esa distancia. Y ya podéis imaginar que la gente no venía en coche, no venía en avión, o que no venía en tren, o en ave, o en lo que fuera. La gente venía caminando, montados sobre sus animales, en carros, o en lo que fuera, para poder escuchar a Jesús. Y no solamente eso, sino todavía de lugares más lejanos. De toda Judea venían para escucharle, para verle. De Idumea, que era el territorio antiguo de Edom, en el extremo sur, entre la frontera entre Palestina y Arabia. Pero también venían del este del Jordán y hasta de territorios extranjeros. Venían extranjeros a escuchar lo que Jesús tenía que ofrecer. Los territorios de Tiro y de Sidón son esos territorios extranjeros y que muestran que todos y de todos los lugares venía la gente para tener un encuentro con Jesús. Tanta era la multitud de gente que le seguía que la cosa se puso incluso un poquito violenta en algunos momentos, porque la gente quería tocar a Jesús, quería estar cerca de Jesús. Ahí vemos también ese pasaje de esa mujer que tocó el manto de Jesús, porque decía, si tan solo le toco, sé que saldrá poder de él y seré sana, porque tenía toda su fe y toda su confianza puesta en él. Pero también estaban los curiosos. Yo no sé si has visto alguna vez en la televisión a los famosos que tratan de huir de las multitudes. ¿Lo has visto? Cómo la gente los persigue, una foto aquí, un autógrafo allá, el querer tocarle, querer abrazarle. ¿Lo has visto? Pues yo puedo imaginar que esto sería un poquito de este tema. Había los que venían buscando realmente algo bueno de parte de Jesús, de lo que Jesús verdaderamente ofrecía, pero después estaban los curiosos, los que querían estar cerca de él, los que esperaban otras cosas acerca de él. Y posiblemente Jesús, evitando todas estas cosas, le dijo a sus discípulos, tened siempre una barca preparada en la orilla, para que si puedo atender o si tengo que atender a la gente, meteremos un poquito la barca hacia adentro en el mar o en el lago, y desde allí le predicaré a la gente y les enseñaré. Y era lo que Jesús hacía. Jesús también tenía que enfrentarse a un problema un poquito especial. El problema de los que estaban endemoniados, los que estaban poseídos por los demonios. Aquellos que reconocían a Jesús y trataban de poner de manifiesto quién era Él verdaderamente, ellos decían, tú eres el Hijo de Dios. ¿Pero qué querían decir al señalar a Jesús como el Hijo de Dios? Seguramente no estaban usando esa frase como para poder exaltar a Jesús o para poder adorarle. Lo que estaban haciendo era intentar poner en evidencia a Jesús para que todo el mundo supiera quién era, para tirar abajo sus planes, los planes de Dios. Cuando se decía a alguien que era hijo de Dios, esto era algo que en el mundo antiguo era conocido, que la gente sabía de lo que se estaba hablando. ¿Por qué? Porque los reyes de los grandes países, ellos tenían siempre relación en este sentido, en que ellos se autodenominaban ser hijos de sus dioses. Por ejemplo, en la Biblia vemos, y además la historia nos dice, que por ejemplo los reyes de Egipto se autoproclamaban hijos de Ra. Ellos decían que eran hijos de un dios. Pero no solamente eso, sino que también los emperadores romanos, desde Augusto hasta el final, muchos de ellos se describían no solamente como hijos de un dios, sino que ellos mismos se definían a sí mismos como que eran dioses. Eso era lo que hacían. En el Antiguo Testamento tenemos varias referencias a quién se le dice que era hijo de Dios. A los ángeles se les dice esto, era un título corriente para ellos, pero también al pueblo de Israel se le dice que es el Hijo de Dios. Y otra parte y otra porción también podemos ver que a los reyes se les consideraba como tal. Y lo que en definitiva querían mostrar todos ellos era que ser llamado Hijo de Dios describe a alguien que está especialmente cerca de Dios. Cuando tú hablas de alguien que dices es Hijo de Dios, es que está cerca de ese Dios al cual proclama. Y también tenemos otros paralelos en el Nuevo Testamento donde nos muestran que hay una relación cercana entre unos y otros. Por ejemplo, cuando Pablo llama a Timoteo su hijo, en varios lugares así lo dice, pero Timoteo no era hijo de Pablo, pero tenía un corazón tan cercano a Pablo, era tan acorde con Pablo en lo que pensaba, en lo que decía, en lo que predicaba, en la misión. Era tan interesante eso. Pero después hay otro ejemplo, incluso Pedro llama a Marcos hijo, pero no era su hijo. Y es parecida a la relación entre Pablo y Timoteo y Pedro y Marcos, porque eran cercanos, eran íntimos, estaban juntos.
hacían la tarea juntos. Al hacer referencia a la identidad de Jesús como Hijo de Dios, lo que los demonios estaban haciendo era expresar que la relación de Jesús con Dios era íntima, que nada lo podía describir mejor. Jesús es el Hijo de Dios. Al decir eso o al proclamar eso, lo que estaban intentando mostrar era que había un plan de Dios que ellos, los demonios, querían tirar abajo. Los que estaban poseídos por los demonios sabían que Jesús estaba cerca, muy próximo a Dios, y se daban cuenta de que estar en la presencia de Dios, los demonios no lo podían hacer y tenían miedo. En realidad lo señalaban, lo identificaban, pero no se acercaban. Los demonios no eran de los que se acercaban para tocarlo, simplemente desde lejos lo señalaban a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué las órdenes de Jesús hacia ellos fueron tales como que guardaran silencio? ¿Por qué Jesús los mandó a callar? ¿Por qué Jesús les dijo que no dijeran nada acerca de quién era Él? ¿Y por qué entonces los expulsaba? Porque Jesús todavía tenía mucho por hacer antes de ser sacrificado. Jesús todavía tenía mucho que mostrar a las multitudes antes de ser entregado. Así que esa era la razón principal por la que mandaba callar a los demonios, para que no le identificaran. Porque eso también podía traerle conflicto con los del Sanedrín, que ya habían dicho, contra los herodianos, que ya habían dicho que iban a hacer un complot contra Jesús. Eso también podía hacer confundir al pueblo acerca de su idea de lo que esperaban de un Mesías. Porque el Mesías, y es Jesús sabía que ser el Mesías produciría un camino de servicio, de sacrificio y de amor, con la cruz al final de ese camino. Entonces, Jesús, sabiendo todo esto, sabía también que el pueblo tenía otra intención con él, porque Jesús era el Mesías, era el ungido de Dios, el rey escogido, y su idea de ser Mesías era diferente a la que el pueblo tenía, porque la idea del pueblo, la idea de la gente, era que el Mesías era un rey conquistador, un rey que barrería, que acabaría con el imperio romano, con su dominio, y que llevaría a todo el pueblo judío, a Israel, a gobernar otra vez sobre toda la tierra, como siglos atrás lo había hecho, y que además tendría un poderoso ejército, que entonces vencerían a todo el que se enfrentara a ellos. Por tanto, si se difundía el rumor de que el Mesías había llegado, las consecuencias inevitables serían que habrían rebeliones, que había gente que se levantaría contra el imperio romano, y especialmente en Galilea, donde la gente estaba dispuesta a ejercer su fervor nacionalista a favor de Israel para poder hacer que eso fuera posible. Jesús pensaba que el Mesías era el Mesías de amor y no el Mesías de guerra que el pueblo esperaba. Entonces el pueblo, que pensaba en términos de nacionalismo, de identidad, de frontera, de poder, era diferente a lo que Jesús quería ofrecer. Así que antes de que hubiera un anuncio de ese tipo de Mesías que Jesús no quería ser y no venía a ser, Jesús quería enseñarles a las multitudes, a la gente que le seguía, a todos los que estaban alrededor, quería mostrarles qué tipo de Mesías venía a ser, a mostrar el verdadero Hijo de Dios, a mostrar que Él tenía un plan, un propósito que Dios le había encargado a cumplir en la tierra. Hacerlo de la manera del pueblo solo iba a producir daño, traería problemas, traería desastres, y hubiera sido la consecuencia del anuncio de un Mesías que no tenía nada que ver con el real. Solo hubiera producido una guerra inútil, un derramamiento de sangre, y el propósito con el cual Jesús venía entonces no se hubiera cumplido. Jesús, sabiendo todas esas cosas, protege al pueblo, protege a la multitud. Si os fijáis, todo su ministerio está hecho de manera que revela quién es Él, quién la ha enviado, revela cuál es el reino de Dios que quiere establecer, pero en ningún momento consiente en que haya derramamiento de sangre. La única sangre que se derrama en toda la expresión de revelarse Él como Dios es la suya. No se derrama ninguna gota de sangre absolutamente de nadie. Y aun cuando se derramó, cuando fue detenido la oreja del siervo del sumo sacerdote, de aquel llamado Malco, cuando Pedro le corta la oreja, Jesús incluso lo reprende. Y Jesús lo que hace es que le restaura lo que había sido dañado por la espada y por Pedro.
Jesús no quería derramamiento de sangre del pueblo, de la gente. No venía a sacrificar a su pueblo, ni siquiera a las multitudes ni a los extranjeros. Venía a sacrificarse Él. Lo primero que todos tenían que aprender era la verdadera idea de la misión de Jesús. ¿Y cómo era el carácter del Mesías? ¿Lo conocemos nosotros también? Un anuncio prematuro, un anuncio equivocado, podría haber sido de la ruina de toda la misión de Jesús. Hacer las cosas a la manera del hombre y no a la manera de Dios siempre trae ruina. Así que debemos someternos a lo que Dios propone y cómo lo propone, porque eso bendecirá nuestras vidas. Jesús sabía todo esto, quería mostrarse con el Mesías, que era como Dios le había mandado y no como el pueblo esperaba. Pero ¿qué tiene que ver ahora este pasaje con nosotros? Pues nosotros, los que hemos amado la venida del Señor, los que hemos creído en el Señor, los que sabemos que Jesús es Dios, que es el Mesías y que cumplió su propósito, tal y como lo vemos en la palabra, tal y como lo vemos en los evangelios, tenemos también mucho por hacer. La iglesia tiene mucho por hacer. Y podríamos pasar aquí no solamente toda la mañana, toda la tarde, mañana, toda la semana que viene. Podríamos pasar mucho tiempo diciendo todo lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer. Todo lo que la iglesia tiene que hacer. Pero yo lo quiero resumir. Y os lo quiero decir para que lo tengáis en cuenta. Lo primero que tenemos que saber es que hay mucho por hacer, porque el Señor quiere seguir dándose a conocer a su iglesia. Hay mucho por hacer porque Él quiere todavía comunicarnos cosas. Debemos anhelar estar donde Él está, porque si somos llamados hijos de Dios, significa que entonces nosotros debemos estar cerca de Él. Hemos sido hechos hijos porque Él, Jesús, nos ha dado la oportunidad de serlo. Si decimos que somos hijos de Dios, debemos conocerle, y para conocerle hay que estar cerca de Él. Debemos entrar a la intimidad con Dios. Hay mucho por hacer. Debemos entrar a su presencia. Somos sus hijos, y como hijos, y así nos definimos, lo somos por la sangre de Jesús. Como hijos debemos estar en la casa del Padre, disfrutar de su amor. Debemos sentarnos a comer en la mesa que Él nos prepara. Debemos dejarnos enseñar por Dios. Debemos alegrarnos por su protección. Debemos estar en la casa del Padre. Hay mucho por hacer. Todavía hay mucho por conocer quién es este Dios. Hay mucho por hacer todavía, porque todavía debemos seguir creciendo en santidad. No se ha completado aún lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios todavía quiere hacer cosas en la iglesia. Dios quiere hacer cosas todavía en tu vida, en mi vida. Y debemos reconocer nuestras carencias. Tenemos carencias espirituales, fruto de tal vez nuestros descuidos. Pero tenemos que mostrar todo el interés posible en corregir esas carencias. Y por eso debemos crecer en santidad, dejándonos controlar por Él, siendo llenos del Espíritu Santo. Necesitamos dejarnos controlar por Él. La santidad es algo que no debe estar ni siquiera como opción. No debe ser cuestionada como que tal vez lo haré, tal vez no lo haré. Si eres un hijo de Dios que está cerca de Él, debes vivir en santidad. Hay mucho por hacer, porque hay multitudes que necesitan acercarse a Jesús y debemos prepararnos para recibirlas. Voy a beber un poco de agua así que te despiertas también. Lo voy a volver a repetir, a ver si ahora ya despertaste. Hay mucho por hacer, porque hay multitudes que necesitan acercarse a Jesús y debemos prepararnos para recibirlas. Amén. Santo, gracias por despertarte, Señor, porque si lo despierto yo lo mato.
Hay que seguir las estrategias de Dios para ellos y no las nuestras. Y además de eso, debemos oír la voz de Dios en este tiempo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Él en cuanto a la estrategia para recibir a las multitudes que vendrán? Yo siempre que estoy aquí, te lo aseguro, siempre veo este auditorio y digo, lo voy a ver lleno. Voy a ver desde la última fila hasta la primera, va a estar lleno. Va a haber gente sentada aquí hasta que ya nos tengamos que ir al otro salón. Pero no se trata solamente de llenar el lugar. Mira, lo que necesitamos para poder recibir a las multitudes es seguir predicando el Evangelio. Testificar. Dar a conocer la fe que tenemos en Él. Otra de las cosas que debemos hacer es vivir para Cristo. Y eso lo tenemos que hacer, porque si lo hacemos solamente con hacer eso, Él se encarga de alcanzar a las multitudes. Porque Él tiene poder para mostrarse. No necesitamos hacer nada que sea extraordinario. ¿Saben por qué? Porque solamente la predicación del Evangelio ya tiene poder. Es en lo que tiene poder. Aprendí hace tiempo que si te dedicas a ser el payaso para alcanzar a la gente y llenar un lugar donde después poder predicarle a Cristo, pues vas a tener que ser payaso toda la vida. Pero Jesús no hacía el payaso, Jesús no hacía malabarismos, Jesús no contaba chistes. Lo que Jesús hacía era traer el reino de los cielos a la vida de la gente, predicar el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Y lo que sí tenemos claro es que no haremos acepción de personas, que no diremos tú sí y tú no, sino que todas las multitudes son bienvenidas, porque Jesús los recibía de todas las regiones de Galilea y de todo lugar extranjero. Los recibía porque venían buscándole a Él. Así que los que quieran buscar del reino, buscarán del reino. Y nosotros les hablaremos del reino. Y el resto lo hace el Señor. Porque los milagros, las sanidades y la liberación de los endemoniados es lo que Él hará, no nosotros. Es lo que Él hará. Y entonces, ¿sabes qué? Veremos su gloria. Amén. Veremos la gloria de Dios. Amén. Porque algunos están esperando, ¿quién es el que va a hacer los milagros? Dios, ¿quién lo va a hacer? Y si un día te utiliza a ti, y otro día a ti, y otro día a mí, pues gloria a Dios, pero la gloria es de Él, no es nuestra. Mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y escúchame bien, o léelo bien. Necesitamos manos dispuestas. Manos que estén deseosas de esforzarse y de no poner excusas. Necesitamos manos agradecidas con Dios, quien nos salvó. Necesitamos manos que estén abiertas y no cerradas. Porque la mano abierta invita a la atracción, pero la mano cerrada la rechaza. Necesitamos manos que estén a la vista y no manos que estén escondidas. Las manos de los bolsillos no muestran ningún interés. No podemos arruinar la misión que Jesús nos ha encomendado, nos ha confiado como iglesia. No podemos poner nuestros intereses personales, eclesiales, denominacionales, pastorales. No debemos anteponernos a lo que Jesús nos ha dicho que tenemos que hacer. Él está por encima de todas esas razones que os acabo de decir y mucho más. Necesitamos manos dispuestas a decir, Señor, te seguiré, te serviré, lo haré, Señor, sin excusas, yo lo haré. Hay mucho por hacer, pero no estéis miedosos por las tareas. Ponme la imagen. No te preocupes poniendo los sticks en la nevera o en la pizarra o apuntándolo en tu libreta. Tranquilo, y mires la libreta, no te angusties por las muchas cosas que hay que hacer. Sé que he dicho muchas cosas y todas juntas además, las podía haber dicho poco a poco y en varias semanas, pero no te preocupes. ¿Estás de acuerdo conmigo en que hay mucho por hacer? ¿Estás de acuerdo en que Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días? Que si nosotros nos esforzamos y somos valientes, Él estará con nosotros para que lo podamos lograr. Pues entonces no te preocupes. Descansa en Dios. Porque el que va a mostrar su gloria es Él. Y solo Él.
por hacer, Dios está con nosotros porque Él lo ha prometido. Y el que lo prometió es fiel, es justo, lo hará. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Lo hará. La iglesia tiene una tarea increíble por hacer. Y si el Señor viniera dentro de 1000 años más, trabajaremos haciendo. Pero si el Señor viniera mañana, hoy debemos trabajar haciendo. Mucho por hacer, mucho por alcanzar. Y tal vez, bajo mi humilde opinión, no con mucho tiempo. No con mucho tiempo. Porque lo que los días ofrecen a nuestro alrededor, lo que el mundo invita a que veamos, es que el Señor viene pronto. Se acerca. Cierra tus ojos, vamos. Señor, hay mucho por hacer. Tú también nos mostraste que todo tiene un orden, Señor, porque eres un Dios de orden. Y mostraste a través de tu Hijo que las cosas se debían hacer en el tiempo que tú estableces y no en el que otros quieren establecer. También en este tiempo, Señor. También en este tiempo tú buscas gente que viendo la tarea por hacer, pone las manos en el arado, pone las manos dispuestas para que otros se acerquen. Señor, haznos ser una iglesia que te quiera conocer. Señor, haznos ser una iglesia que quiera vivir en santidad. Señor, haznos ser una iglesia que se prepara para recibir a las multitudes que quieren seguirte a ti y ser diligentes como lo fueron los discípulos que obedecieron para tener la barca preparada y otras tantas cosas. Señor, ayúdanos como iglesia a tener las manos dispuestas para hacer. En el nombre de Jesús lo pedimos. Mira tu cabeza, escucha la canción y respondamos a ella. Ven aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos
posible lo que te toca hacer. Si tú quieres poner tus manos a disposición del Señor, que no es otra cosa que poner tu vida misma a disposición del Señor donde estás, ponte en pie. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de la obra que tú quieres hacer. Señor, en ver las multitudes sedientas de ti, Señor, como ovejas que no tienen pastor, pero, Señor, danos pasión, danos ardor en el corazón por las almas que te necesitan, Señor. Danos en este tiempo las estrategias oportunas para alcanzar, Señor, a las multitudes para ti. No mostrándoles, Señor, lo que ofrecemos nosotros, sino a ti en nosotros, Señor. A no ser luz, Padre, en medio de tanta necesidad, en medio de tanta oscuridad, Señor. Déjanos mostrar tu gloria, Padre, para que otros te conozcan. Con el deseo de conocerte, con el deseo de vivir en santidad, Señor, estamos delante de ti. Hazlo tú, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pongamos todos en pie, vamos a cantar la una vez más juntos. Sé que muchos no la conocéis, pero es muy sencillo. Vamos a cantar solo un coro. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré.